¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi Primera Chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi Primera Chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RecVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RecVal Global, gestión patrimonial con visión global. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Detrás de cada empresa hay decisiones, desafíos y aprendizajes. Comienza El Inversor Serial. Emprendimientos con inteligencia. Experiencias reales para quienes quieren crecer, innovar y avanzar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Inversor Serial, Emprendimientos con Inteligencia. Este nuevo formato donde vamos a hablar de emprendimientos, empresas, con distintos y distintas invitados e invitadas para hablar sobre una variedad de temas y cómo tenemos que entender el emprendimiento desde distintas perspectivas. Y para eso hoy tengo la oportunidad de estar con una tremenda invitada. Evelyn Contreras, directora de Incidencia y cofundadora de Avanza Inclusión, una organización que ha convertido la inclusión social y laboral en acción concreta. Evelyn, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Perfecto, Evelyn. Bueno, aquí vamos a hablar muchas cosas y me encanta este capítulo porque va a ser muy distinto a lo que hemos estado acostumbrados a escuchar como emprendimientos en general. Vamos a hablar algo que está, no sé si decir detrás o delante del emprendimiento, es algo que tiene que estar presente en los emprendimientos, en las empresas y en nuestro diario vivir. Y para eso te quiero hacer la primera pregunta, porque de aquí va a derivar todo lo que vamos a conversar. Dale. Evelyn, ¿qué debiéramos entender por inclusión? Es interesante la pregunta de apertura porque muchas veces hablamos de la inclusión como este derecho a ser diferentes, ¿no? Entender que somos todos distintos desde nuestras características, intereses, desde nuestra cultura de la que venimos, religiones incluso, pero esa diferencia muchas veces deja a mucha gente fuera de la conversación. Sobre todo estamos hablando nosotros desde la mirada laboral, los deja fuera del mundo laboral. Nosotros hace 16 años empezamos a darnos cuenta de que eso le pasaba a las personas con discapacidad particularmente, y desde ahí entendimos la necesidad de tener esta conversación con empresas, con comunidades, con familias y con las mismas personas con discapacidad para poder otorgar oportunidades más equitativas desde muchas veces la educación, entender por qué ocurre el hecho de que algunas personas se sientan y vivan la discriminación como algo concreto en su vida y que tengan menos posibilidades de incorporarse y de participar de la sociedad en general y particularmente del mundo laboral. Entonces, desde ahí miramos la inclusión como este valor que tiene que ver con valorar, ¿cierto?, justamente la diferencia y darle cabida en los distintos espacios. Mira, y esto no se trata de habilitar espacio, porque muchas veces hablamos a lo mejor de inclusión, tener acceso para personas en silla de ruedas, sino que hablamos de hacer un cambio en la cultura corporativa
en cómo entendemos y cómo aplicamos la inclusión dentro de nuestro ecosistema empresarial, en nuestro diario vivir. Y ahí te quiero hacer una pregunta, porque muchas veces no sabemos cómo referirnos. Y a mí en particular, hablo de mi, Sí. de mi opinión, que lo conversamos tras bambalinas, ¿no es cierto? Porque yo te lo planteé primero de hablar con personas, de hablar de personas con capacidades diferentes. Y tú me dijiste otro término. ¿Cómo debiéramos referirnos? Vamos a hablar principalmente en relación a la discapacidad. Vamos a hablar de las personas que viven con discapacidad o personas con discapacidad derechamente. Porque es una forma de visibilizar que hay una forma distinta de funcionar y que eventualmente van a tener alguna necesidad de apoyo, que es algo que tú decías antes, ¿cierto? Puede haber una rampa, que es algo como concreto. Puede haber una interpretación en lengua de señas, que también es algo concreto y que vamos a sumar al espacio, ¿cierto?, de conversación, que son elementos que facilitan el acceso. Facilitan que la persona que está, ¿cierto?, en su casa pueda decidir ser parte de un espacio social, laboral, y que si no estuvieran, la persona definitivamente se queda fuera. Entonces, es importante tomar acciones que tienen que ver con esta accesibilidad y no podemos decir como capacidades diferentes porque todos tenemos capacidades diferentes y se invisibiliza un poco esa necesidad de apoyo. Pero por eso te lo preguntaba, porque de repente uno por no incomodarnos, ¿cierto? Por decir, chuta, ¿cómo me refiero a esto? No debiera ser que nos incomode tanto, pero en verdad genera mucha incomodidad y tiene que ver con cómo aprendimos tal vez, con... Claro, es un tema cultural, ¿no es cierto? Pero, Absolutamente. y de educación, pero aquí hay un tema también. La persona que tiene discapacidad, ¿cómo lo toma de cuando le dicen persona con capacidad diferente y él dice, no, yo soy una persona con discapacidad? Lo normaliza esa terminología, ¿o no? Sí, absolutamente. O sea, siempre vamos a encontrar personas muy diversas también, ¿cierto? Y que van a tener a lo mejor una mirada más crítica del concepto de discapacidad o no, pero esa es como la terminología que hoy día se acepta además desde el punto de vista legal. Así que por ahí es la invitación. Ok, entonces a decir las cosas como son. Exacto. Perfecto, entonces vamos a hablar de personas con discapacidad. Evelyn, ¿qué experiencia o inquietud te lleva a cofundar Avanza Inclusión? Es súper interesante para nosotros contar siempre el origen. Ya nosotros somos las fundadoras, 3 profesionales del área socioeducativa. Yo soy terapeuta ocupacional, trabajamos con una fonoaudióloga y una psicopedagoga, que son Rosana y Bernardita, y las 3 nos conocimos apoyando a personas, niños y jóvenes con discapacidad, principalmente en el ámbito educativo. Y en ese tiempo yo en paralelo estaba trabajando en una escuela especial, estábamos mirando un poco críticamente lo que ocurría con las oportunidades laborales de las personas con discapacidad y nos tomó como un sentimiento de injusticia bien grande cuando empezamos a trabajar con gente que se acercaba más a nuestra edad. 25, 26 años teníamos en ese tiempo. Esa es la edad en la que las personas con discapacidad salen de las escuelas especiales y la mayoría de ellas tienen como destino final sus casas, sin muchas oportunidades de participación. Y la verdad es que desde ese sentimiento de injusticia, que también es muy propio de la juventud, ¿cierto? Era mucho más intensa en ese momento, empezamos a buscar alianzas, a ver a dónde podíamos derivar a alguna persona, quién podía darle los apoyos para entrar al mundo laboral y no encontramos. Y cuando no encontramos, decidimos tomar el desafío. Entonces partimos como una organización muy pequeña, desde la absoluta autogestión, desde esta como también convicción de que podíamos cambiar el mundo, una cosa muy adolescente probablemente. ¿Hace cuántos años comienza esto? Hace 16 años, como para que 16, saquen en la ya, cuenta. Perfecto. No era para sacar el cálculo Ay, de ay, la edad, pero hace 16 años sí. que comienza esto. Sí, y desde ahí entonces empezamos en una cruzada por un poco convencer a las empresas. Partimos con empresas muy pequeñas, el mini market local, ¿cierto?, la panadería de la esquina, y empezamos a ver qué labores podían tomar los candidatos que estábamos nosotros promocionando para el mundo laboral en esos espacios, primero como prácticas laborales y después como contratados. Y nos tomó un par de años ahí tener reconocimiento de las organizaciones alrededor para poder ir creciendo en el impacto. Mira, interesante. Oye, y bueno, la solución que ustedes querían lograr justamente era lograr corregir esta injusticia. Sí.
pero va pasando el tiempo, Avance Inclusión comienza a cumplir años, hoy en día 16 años, y hay una pregunta aquí clave, porque estamos hablando de una ONG. Son también, para que quienes nos están viendo y escuchando entiendan, que son organizaciones sin fines de lucro. Sí. Eso no significa que no puedan prestar servicios ni vender productos, sino que todo lo que generan, lo que recaudan como rentabilidad debe ser reinvertido. Eso es así, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. ¿Qué debieron aprender en este camino sobre gestión para sostener una organización como esta? Lo primero que tuvimos que aprender fue como amigarnos con la idea de que una misión en sí misma es el financiamiento. Los primeros años teníamos mucho ruido interno con esto de estar trabajando por convocar empresas, por buscar oportunidades laborales, por conectar con candidatos que estaban buscando empleo, y por otra parte, y casi al mismo nivel de desafío, ¿cierto?, el financiamiento. ¿Desde dónde íbamos a pagar esto que estábamos necesitando? Espacio, internet, las mismas horas de los equipos. Entonces partimos con mucho trabajo voluntario, por supuesto, que finalmente era lo que más nos iba a generar gasto. Y eso nos fue de a poco llevando a la postulación de fondos concursables y mirando diversas fuentes de financiamiento. Porque también esa es una de las estrategias que tienen las ONG, diversificar el financiamiento. Y por otra parte, entendiendo una mirada de gestión también, en la que tiene que ver con que no todo se paga. Las ONG hacen mucho trabajo de alianzas, y en esas alianzas muchas veces uno obtiene, ¿cierto?, no sé, el salón desde la universidad, hacemos un convenio para que nos presten el salón y para que nos puedan hacer un evento de fin de año, por ejemplo. Y eso es súper relevante porque en el fondo es la forma que el resto de la comunidad o la sociedad en general tiene la posibilidad de apoyar que se logren los objetivos de en relación a este problema social. Y ese es uno de los elementos más centrales de los emprendimientos sociales, también se les llama así a las ONG, que identifican un problema social que muchas veces no va a ser rentable, que no va a tener lucas asociadas, ¿cierto?, pero sí requiere financiamiento, sí requiere lucas, y que al final lo que va a aportar es un valor social, porque si uno mira esto ya más en macro, implica disminuir, por ejemplo, tasa de desempleo de personas con discapacidad, activar económicamente a las familias de personas con discapacidad. Entonces es esa mirada más social que también cuesta evaluar, cuesta mucho darle ese valor. Mira, ¿qué decisión en estos 16 años te marca un antes y un después en Avance Inclusión? En todo este recorrido que van teniendo. ¿Qué decisión marcó? En algún momento tuvimos que, no sé si decidirlo tan claramente, pero como cambiar el paradigma, porque nosotros partimos muy desde mirar a las personas, por supuesto, entender que le estamos prestando un servicio a las personas que se quieren incluir en las empresas. Y desde ahí partimos siempre, ¿cierto?, evaluando sus capacidades, las necesidades de apoyo, pero eventualmente llegamos a un punto en que podemos tener un montón de candidatos. Si no tenemos empresas que quieran trabajar con nosotros, no hacemos nada, ¿cierto? Como que la inclusión laboral no parte desde el buscar candidatos, sino que parte desde pololearse a las empresas, como decíamos nosotros. Y desde ahí, entonces, hemos hecho un trabajo que es bien interesante, que tiene que ver con dar visibilidad a las alianzas que hemos logrado con los privados, también con el sector público. Nosotros partimos en una de las primeras inclusiones en la Cámara de Diputados del año 2012, ¿ya? Mostrar los casos de éxito, mostrar los miedos que tenía el empleador y que después logró responder gracias a nuestro apoyo, y desde ahí entonces un poco ir difundiendo nuestro mensaje y mostrando logros. Pero sin duda también hay un elemento externo que no teníamos tan planeado, porque en ese momento no teníamos un área de incidencia como hoy. Sí hicimos un trabajo de incidencia, pero no alcanzábamos a proyectarlo tanto, que tiene que ver con la Ley de Inclusión Laboral. La Ley de Inclusión Laboral se aprueba y entra en vigencia el año 2018, y nosotros ya ahí llevábamos 8 años en el ecosistema, ¿cierto?, con un reconocimiento de algunas empresas más grandes, de algunas organizaciones públicas grandes también, y eso nos permitió empezar a dar respuesta a clientes que no se nos hubiera ocurrido y empezar a trabajar mucho más presentes en la región metropolitana.
Eso porque allá muchas de las decisiones se toman, ¿no? Porque ya están los equipos corporativos. Entonces ya en los últimos años, yo diría que en los últimos 3 años, estamos con este desafío de retornar a las raíces, de poder fortalecer nuestra presencia en la región de Valparaíso y en el fondo tomar esta gran experiencia y poderla seguir replicando en otras regiones. Justamente ahí te quería hacer una pregunta. Volvemos a la región de Valparaíso. ¿Cómo creces o cómo crece Avanza Inclusión sin perder su propósito original? Es interesante, pero de vez en cuando, claro, nos toca hacer estos como consejos internos de decir dónde estaba el problema, porque muchas veces ocurre que uno empieza a usar una estrategia y se queda con esa estrategia como que fuera la solución, ¿cierto? Pero con el tiempo, con una ley nueva, con un escenario distinto económico, por ejemplo, con cambio de autoridades incluso, las prioridades van cambiando y entonces nos queda el desafío de recordar que ese mismo problema a lo mejor se puede solucionar por otro camino. Entonces, o se puede solucionar por varios caminos en forma simultánea. Hoy día somos una organización mucho más grande que también da respuesta a la inclusión social y laboral, por ejemplo, de personas que están en recuperación de consumos a través de programas bien específicos que son del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol. Y esos programas, por ejemplo, son bastante más estructurados, no tenemos mucha flexibilidad, pero en lo que concierne a la discapacidad, nos permitimos y un poco también nos obligamos a mirar todo esto como un problema más sistémico que podemos abordar desde distintas estrategias, desde el ámbito desde el ámbito normativo, ¿cierto? Mirar qué pasa con la ley, si se está haciendo cumplimiento o no, si hay fiscalización o no. Por otra parte, la convocatoria hacia las empresas siempre, qué pasa con el compromiso, con los ESG, ¿cierto? Cuando las organizaciones son más grandes, tienen un compromiso mucho más notorio con la temática de inclusión. Y por otra parte, con también qué pasa con la brecha que existe en relación a las personas con discapacidad y su educación, por ejemplo, las oportunidades. Mira, perfecto. Ahora, estábamos hablando de Santiago, pero esto nace en la quinta región. Sí. ¿Qué significa construir impacto desde este, no sé si decirlo, nicho, rubro, ¿no es cierto?, el tema de la inclusión? ¿Qué significa construir impacto pero desde regiones? Porque ustedes hoy en día, ¿en cuántas regiones están? En el programa que alcanzamos a cerrar y rendir la vez pasada, ya alcanzamos a 10 regiones del país. Mira. Tenemos una presencia fuerte en la región metropolitana, pero eso tiene que ver con que las empresas, como yo decía antes, y muchas decisiones se toman allá. Hay muchas empresas que tienen presencia a nivel país, pero que su cuota del 1% de personas con discapacidad la priorizan en la región metropolitana porque pueden, porque deciden que es más fácil, no sé cuáles son las estrategias de las empresas, ¿cierto?, para priorizar eso. Sin embargo, hay un desafío grande que tiene que ver con qué pasa en otras regiones. Y desde esa lógica, claro, a nosotros también nos un poco empezó a obligar el sistema a tener una oficina en Santiago, ¿cierto?, tener las conversaciones en los corporativos allá. Y el retornar hoy día viene a ser como esta conclusión que tal vez viene dada también por el posicionamiento, por el poder hablar acá con más fuerza, con más experiencia también. Pero tenemos el desafío de ir hacia otras regiones porque cuando uno va mirando las cifras o el desglose regional, efectivamente es muy pobre la presencia de apoyos para personas con discapacidad en otros espacios, sobre todo más alejados del centro del país, de las grandes urbes. Entonces, el estar acá implica también conocer esta diversidad de los espacios, lo que ocurre con la industria, no sé, en el puerto, en las mineras más hacia la cordillera, ¿cierto? La zona más agrícola, que es distinta absolutamente desde la economía a lo que ocurre con la región metropolitana. Entonces, esa mirada más territorial es parte de nuestro desafío actual, ¿cierto? Poder entenderla mejor y poder fortalecer más la llegada, ¿cierto?, a distintos candidatos y distintos rubros. Evelyn, 16 años. En la mitad de este camino de Avanza Inclusión, nos topamos con un estallido y nos topamos con una pandemia. Sí. ¿Cómo lo vive Avanza Inclusión? ¿Cómo lo viviste tú como Evelyn? La verdad es que fue desafiante
pero nos tocó en un buen momento interno. El 2019 para nosotros fue un año muy demandante a propósito de lo que yo les decía, que empieza a regir la ley de inclusión, aumenta muchísimo la demanda. Nuestro equipo aumentó muchísimo también. El año 2019 tuvimos todos los dolores del crecimiento juntos. Y eso implicó que estábamos en un trabajo interno de asesoría para poder fortalecer los equipos, los liderazgos internos, para poder dar fluidez también a los procesos. Pasamos de ser un equipo de 7 a 25 personas más o menos. Y por supuesto que eso es complejo desde el punto de vista cultural interno, desde el punto de vista de la administración de las finanzas y de los objetivos globales y la planificación. Tuvimos harto conflicto ahí. Y ese acompañamiento probablemente nos sirvió mucho para que en el espacio pandemia, porque creo que en el estallido social no nos afectó tanto, pero en el espacio pandemia, cuando parte todo absolutamente virtual, nosotros tomamos la decisión en marzo de trabajar virtualmente, y es algo que se ha quedado muy, muy fuerte en la forma de trabajar del equipo de Avanza e Inclusión, y empezamos a hacer planificaciones más cortas, a 3 meses, para que cambiáramos todo lo que teníamos planeado para el año y en el fondo lo pudiéramos ir monitoreando por periodos más cortos. Y la verdad es que esa estrategia nos sirvió muy bien. Teníamos la sensación de que iba a morir todo, que la inclusión iba a pasar a ser la última prioridad para las empresas, y la verdad es que tuvimos muy buenos resultados, a pesar de que fue un año muy complejo. Muy buenos resultados también con el trabajo virtual. Y eso nos permitió entonces aprender una metodología más ágil de trabajo. En el fondo, el poder ir evaluando cada 3 meses implicaba decir, ya logramos este pedacito, ahora veamos si es que podemos lograr este otro. Y me parece absolutamente acertado, porque en el tiempo también hemos podido decir, ya, hacemos una planificación anual, que somos súper mateas con eso, como mateas digo yo, somos muchas mujeres a todo esto. Todas las jefas son mujeres en este momento. Esa planificación entonces se va revisando cada cierto tiempo, se va articulando y se va flexibilizando en función también de cómo va cambiando el escenario afuera. Por ejemplo, ahora en el tema laboral, ¿cierto? Tenemos esta reactivación laboral que se está buscando, que también obviamente que nos pega y también nos interesa mucho hacerle monitoreo. Y desde ahí entonces vamos revisando cómo podemos ir mejorando algunos elementos para poder lograr nuestros objetivos. Perfecto. En estos 16 años han pasado muchas cosas, me imagino. Se enfrentaron a una pandemia que en realidad son cosas que uno nunca está preparado. No, pues. Nunca. El estallido social, claro, fue cortito y después ya nos mandaron a todos para la casa, literalmente, en el tema. ¿Cómo las personas con discapacidad, cómo enfrentaron la pandemia? También me gustaría saber un poco de eso. La verdad es que hay una complicación bien grande para las personas con discapacidad en términos de inclusión en cualquier ámbito, ¿ya? También, por ejemplo, las personas con discapacidad, parte un movimiento alrededor del estallido social de personas con discapacidad, un colectivo nacional de discapacidad, donde la gente entonces ya decide no seguir diciendo, oye, me gustaría, por favor, sino que empieza, ¿cierto?, la marcha, la protesta, porque se entiende también que es necesario dar paso a que todos nos hagamos conscientes de que la inclusión es necesaria. Eso por una parte, pero después cuando viene la pandemia y empiezan estas conversaciones súper crueles, si se quiere, respecto de quién se merece más una cama o no, empiezan a haber varios escenarios donde algunas personas se les deja fuera, o algunas personas temen que se les deje fuera por su condición de discapacidad. Entonces, como que se revive un poco esta situación de vulnerabilidad constante, donde si me pongo una mascarilla y eres una persona sorda, ya no me puedes leer los labios y ya no te enteras de lo que está pasando. Llegas al servicio médico y nadie te explica lo que pasó. Si no entendiste, te amarran a la camilla. Esa vulnerabilidad es real, es constante y genera mucha frustración en las personas con discapacidad, que es una frustración con la que nos enfrentamos mucho. Las personas que nos mandan currículum 1, 2, 3 veces, después nos empiezan a tratar de funar por las redes sociales porque al final creen que no queremos encontrarles trabajo, cuando de repente las oportunidades laborales están súper limitadas, están disminuidas, y también tenemos que luchar un poco contra este estigma que está en la mente de quienes toman las decisiones de contratación. Entonces,
es parte de lo que nos toca, nosotros lo sabemos bien. Educar, convencer, patrocinar a un candidato o una candidata que quiere buscar trabajo, pero también muchas veces vivimos el rechazo en conjunto, pero la parte más dura se lo lleva la persona que estaba postulando al empleo. Oye, súper interesante, muy, muy interesante. A mí en particular estoy aprendiendo mucho. Preguntas que quizás nunca me hice y debía haberme hecho también por aprender un poco más sobre estos temas de inclusión. Así que te agradezco todo esto que estás comentando, no solo por mí, sino también por los auditores y quienes nos están viendo, porque son temas que tenemos que aprender y poner sobre la mesa, porque a continuación vamos a hablar también de, quiero que hablemos de números, de los ratios, de la tasa con respecto al cumplimiento. Pero para eso nos vamos a ir primero a un breve corte comercial y continuamos con Evelyn Contreras de Avanza Inclusión en El Inversor Serial, Emprendimientos con Inteligencia. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi Primera Chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi Primera Chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Estamos de vuelta en El Inversor Serial, Emprendimientos con Inteligencia. Y estamos con Evelyn Contreras. Evelyn, vamos a continuar hablando sobre avance e inclusión. Hemos tocado temas muy interesantes con respecto a la inclusión. Que no solamente se trata, ¿no es cierto?, de poner una rampa para que accedan a los lugares laborales, sino que hacer cambios realmente organizacionales, en la cultura organizacional de una empresa, que entienda que la inclusión tiene que estar sobre la mesa en el diario vivir. ¿Es así? Sí. Perfecto, Evelyn. Vamos a continuar, porque hablamos de la pandemia, de cómo vivieron las personas con discapacidad, ahora lo digo, personas con discapacidad. ¿Cómo lo vivieron en la pandemia? Mencionaste cosas que también, cómo se comunican, cómo se informan. Pasa mucho en nuestro país todavía que la gente no se entera, por ejemplo, de la emergencia. Y está, no sé, los subsecretarios de emergencia, ¿cierto?, salen a dar un comunicado y queda fuera el intérprete, no se prioriza, por ejemplo, la información en los medios. Y eso implica, nosotros decimos como la vulneración de un derecho súper básico. Exacto. Que es saber que algo grave está pasando, saber cómo actuar, y lamentablemente se nos olvida. Yo creo que a los comunicadores, y eso es lo que conversábamos antes también, es súper relevante y tenemos ahí un desafío, ¿no?, de visibilizar la necesidad de los apoyos, la interpretación, la descripción, que nosotros ahora no hemos dicho nada, por ejemplo, de cómo es el set o de cómo estamos vestidos, y la persona que tiene una discapacidad visual de repente quiere saber más detalles, ¿cierto? Entonces es súper importante poder entender estos elementos de accesibilidad que, como tú decías, van más allá de la rampa. La rampa es lo concreto, que a veces a uno le queda súper evidente que esto está pensado para la silla de ruedas, pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad visual, auditiva, discapacidad intelectual? Incluso a veces conversamos de muchas cosas y no se explica con más detalle. Entonces es súper relevante eso desde la mirada cultural, cómo lo impregnamos en la empresa, y el trabajo principalmente que nosotros hacemos tiene que ver con prestar todos esos apoyos a la organización
empresa, o sea, dónde va a incorporarse una persona con discapacidad. Desde que puedan tomar la decisión de cómo publicar la oferta laboral, ¿cierto? Cómo buscar candidatos, qué candidato es compatible o no con el puesto de trabajo que estoy buscando completar. Y desde ahí entonces también la búsqueda de los candidatos, la entrevista de esos candidatos, selección. Hay muchos procesos que tienen que ver con la gestión de personas que nosotros tomamos como parte de nuestro rol. Y también algunos otros elementos que podemos fortalecer en la empresa a través de capacitaciones o a través de asesorías particularmente que, por ejemplo, evalúen la accesibilidad, evalúen si el baño que dice que es para personas con discapacidad está adaptado realmente o no y qué cosas hay que hacer, porque ahí de repente hay que tomar algunas medidas concretas, a veces hay que hacer inversión, pero lo vemos así, ¿no? Como la importancia de invertir y también de aprender esto más allá de porque la ley me obliga a contratar personas con discapacidad, ¿cierto? Sino que también eventualmente te permite abrir la mirada incluso hacia los clientes. Hoy día las personas con discapacidad representan 1/5 de la población adulta. Mira. 20% más o menos, y entonces eso significa que de las posibilidades de clientes que hay afuera, hay 1/5 de personas que tú no estás mirando, si es que no estás mirando tu negocio desde una mirada más inclusiva. Entonces, cuando llevamos esos números o esa mirada a la empresa, permitimos no solamente entonces cumplir con la normativa, que sin duda es un objetivo, pero no es el único, sino también poder pensar en la discapacidad en general. Oye, encuentro genial y antes de continuar con temas de contrataciones, y Ujú. quiero que hablemos también con el cumplimiento de la normativa, me acordé de un viaje que tuve, fui a varios museos y me encantó ver, y aquí uno empieza a hacer recuerdo de la parte inclusiva. Tenían audios, tenían texturas, Sí. tenían distintas cosas donde yo decía, y a mis hijos les llamó la atención. Oye, papá, oye, mamá, esto. Y ahí, Porque hay un tablero claro, po, y hay un mapa, por ejemplo, y lo puedes tocar y te dice en qué sala estás. Sí, claro. darte cuenta que lo que tú estás viendo, lo que tú estás sintiendo también se podía traducir a estas personas con discapacidad. Y después, bueno, me di cuenta acá que fui al museo de, no sé si es el Museo Naval que está en Valparaíso, ¿Ya? ¿Puede ser? que está ahí en el 21 de mayo. 21 de mayo. Y entré, hermoso el museo, y me encantó que estaban, no sé si lo habían implementado hace mucho o hace poco, pero estaban justamente con las leyendas, con las texturas, también estaban aplicando el tema de audio, ¿no es cierto? Encuentro genial. Entonces también me imagino que eso tiene mucho que ver con un cambio de la sociedad que se está adaptando a este tema. Sí, hay más interés, hay más visibilidad de que efectivamente es necesario y tenemos que hacer algunos ajustes. Pensaba, por ejemplo, ahora tenemos legisladores, tenemos una senadora y un diputado ciegos. Ujú. La Biblioteca del Congreso, por ejemplo, hace poco hizo el lanzamiento de mapas regionales con texturizados, ¿cierto? Con braille. Perfecto. Y que permite, por ejemplo, a una autoridad como legislativa poder conocer su distrito, poder entenderlo más o menos y visualizarlo, ¿cierto? Pero hasta hace poco eso no existía y lamentablemente, y por eso vuelvo a reiterar en esta idea, y que no exista significa que la persona no puede acceder, no se entera, no tiene la información y al final generamos nosotros limitación porque no generamos la adecuación. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad dicen que eso se llama un ajuste razonable. Cuando yo tomo una medida concreta para que la persona pueda acceder, es un ajuste razonable. Y cuando yo no tengo ese ajuste razonable, lo que estoy haciendo es discriminar, porque le estoy diciendo tú no puedes. ¿Por qué? Porque no puedes nomás. Y no le damos en el fondo ese ajuste que no es tan difícil de gestionar, en general. Hay que tener voluntad, todo parte Sí. por ahí. Y bueno, parte por la voluntad. Aquí nosotros también estábamos pensando un poco de que hay una voluntad política donde nace, ¿cierto?, la normativa de inclusión, que viene de un montón de proyectos de ley distintos. O sea, había un amplio consenso, digamos, en que había que hacer algo respecto de la inclusión. Ese amplio consenso se reduce en el obliguemos a las empresas y al sector público a contratar a 1 de cada 100 trabajadores, ¿cierto? Una persona con discapacidad. Y ahí tenemos que seguir moviendo la aguja respecto de qué pasa con ese cumplimiento, porque hoy día de todas las empresas y organizaciones públicas que deberían cumplir con la normativa en inclusión,
Estamos recién alcanzando el 25% de cumplimiento. Eso te quería preguntar, justamente. ¿Esto tiene que ver con la ley que se promulgó en el año? 2018. Ya. ¿Cómo está la tasa hoy en día de cumplimiento? Apenas un 25%. O sea, ya pasaron 8 años. Y la verdad es que, además, hace poquito, en 2024, aparece otra ley que es complementaria y que dice, ya bueno, cuando lleguemos al 80% de cumplimiento, van a estar obligatorio el 2%. O sea, 2 de cada 100. Pero estamos súper lejos de llegar a ese 80%. Y nosotros lo que más queremos, y lo hemos ratificado así todo el rato, más que salir en una cacería de brujas a castigar a las empresas que no están cumpliendo, nos interesa mucho convocar. Ahí hemos hecho un trabajo y estamos convocando también a algunas asociaciones gremiales, ¿cierto? Hemos tenido algunas conversaciones con ASIVA. ¿Cómo generamos de alguna forma un trabajo que nos permita alianzarnos en el convocar empresas para poder nosotros prestar apoyos, para poder contarles cómo lo hemos hecho, mostrarles casos de éxito, que es algo súper relevante para nosotros también, y desde ahí, ¿cierto?, que se comprometan y que se vayan sumando a este desafío, si es un desafío que legalmente les toca. O sea, eventualmente les puede llegar un castigo. Claro, y por no es lo eso, deseable. y por eso te digo que también tiene que ver con un tema de voluntad, Ujú. de voluntad de querer implementar eso. Y qué bueno que lo están haciendo con gremios, con ASIVA, con distintas instituciones y agrupaciones. Bueno, y el gremios. distrito en sí mismo es un espacio Exacto. súper importante para nosotros, por eso también llegamos a ser parte del distrito. Exacto, y bueno, y obviamente porque desde acá, de acá hacia afuera, ¿no es cierto? Exacto. Lo que ustedes están haciendo también, y ojo acá también, que este tema de la inclusión me imagino que tiene que ver con retener también ciertos talentos, que pueden ser talentos con discapacidades, y que, ¿por qué no los aprovechamos sin que vayan a buscar esa oportunidad que requieren, ¿no es cierto?, en otro lado, porque acá no se la podemos dar. Exacto. O sea, la ley, yo creo que uno de los grandes valores que ha tenido es la posibilidad de hablar de discapacidad con menos tapujos, porque es muy común que las personas con discapacidad no quieran contarle a otros que tienen discapacidad. Básicamente es el aprendizaje social de muchos años de que me van a discriminar si se enteran, ¿ya? Entonces, cuando la discapacidad no es evidente, mucha gente lo ocultaba. Pero esta conversación ha permitido que dentro de las empresas se pueda, a lo mejor no públicamente, pero sí contarle al equipo de gestión de personas, oye, yo tengo el carnet, quizá yo necesitaba este apoyo, a lo mejor necesito, y ahí hay conversaciones que son sutiles, como de repente necesitas apoyo con un turno o con una silla especial, son cosas muy pequeñas, pero que van a potenciar tu calidad de vida como trabajador, si esa es la idea, y entonces también a largo plazo la relación laboral entre la empresa y el trabajador. Pero también busca la ley, y ahí venimos con el desafío que queda un poquito más pendiente, que otras personas se incorporen al mundo laboral. Y cuando tenemos gente que ha vivido toda su infancia y adolescencia con una brecha educativa o con pocas oportunidades de participar en talleres deportivos, sociales, tenemos gente a lo mejor más tímida, más retraída, que se convenció en sus primeros 20 años que no era tan bueno para muchas cosas. Al final, en una entrevista de trabajo, esa gente queda fuera porque está convencido que no se la va a poder. Pues y eso es lo triste. Nosotros tenemos que revertir también ese historial de brecha social, de participación social, para que deje de existir de alguna forma o que se convierta en una posibilidad de incorporación laboral. Claro, y eso tiene que obedecer también a un cambio cultural y a un cambio de generacional también, que se va a ir dando con el Sin tiempo. duda. Por eso la labor que ustedes están cumpliendo es crucial en esto, que años más adelante vamos a ver que ojalá se supere esa brecha del 80%, que ya no sean 2 sobre 100 o 2 cada 100, que lleguemos a ser 4 cada 100, lo que corresponda. Y ahí te quiero hacer una pregunta, porque justo lo que estamos hablando tiene una cabida. ¿Qué permite que una contratación de una persona con discapacidad sea sostenible? Muy interesante. Nosotros creemos ahora que tiene mucho que ver con que la gestión de personas, que es un ámbito, ¿cierto?, de estudio amplio en las empresas, sea inclusiva. Y eso implica revisar los procesos, que desde que recluto y selecciono las personas, pueda hacerlo con procesos que sean accesibles. Yo te decía, una entrevista, una persona, no sé, autista, por ejemplo, quizás no va a tener tan buen desempeño como una persona que no tiene autismo, o si hacemos pruebas visuales para todo el mundo y tengo una persona ciega en el equipo, o sea, en los candidatos, claramente no va a poder pasar a la siguiente etapa, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos
selección debiéramos utilizar estrategias que estén más basadas en las competencias, en la entrevista que sea accesible y que la persona entonces pueda contarme efectivamente qué tiene para ofrecer. Y desde ahí entonces en adelante todos los procesos, la evaluación de desempeño, la inducción, la información de riesgos laborales debieran ser procesos que sean accesibles para todas las personas con todos los tipos de discapacidad, y eso va a permitir entonces tratar el talento de las personas con discapacidad igual que los otros talentos de la organización. Creemos que eso es algo súper relevante. Ahora, tenemos súper claro también que cuando una empresa no tiene tanta conocimiento en discapacidad, pasa lo que hablábamos de cómo se dice, ¿no? Que genera un poquito de estrés. Y si el trabajador no lo está haciendo tan bien, ¿le digo o no le digo? Nosotros, ahí donde intervenimos, prestamos los apoyos para que los trabajadores se enteren. Creemos que es un derecho fundamental del trabajador saber cuando la jefatura no está contenta con el desempeño, cómo lo puede mejorar, buscar el ajuste, porque hay veces que, por ejemplo, le cambian la rutina y nosotros habíamos dicho que eso no se hiciera. Pues. Entonces, si la empresa llega y cambia la rutina, en el fondo está induciendo al error. Y ahí nosotros buscamos el punto medio, ¿cierto?, de cómo acordamos con la jefatura directa, por ejemplo, que las tareas se entreguen de otra forma o que se desempeñen de otra forma, de modo que se logre la calidad esperada de desempeño. Un poco por ahí va el trabajo, pero sí, creemos mucho que el seguimiento es relevante. Nosotros tenemos un proceso de acompañamiento por cada proceso de contratación que dura más o menos un año. Y ahí obviamente hay gente que requiere muchísimos apoyos o apoyos muy intensos y otra gente que con una llamada telefónica, una reunión virtual de vez en cuando queda como saldada esa necesidad. Perfecto. Y bueno, y muy bien este tema de tener una contratación de que sea sostenible, porque también baja la rotación dentro de las mismas personas. Cuéntame un poco sobre Avanzamos Contigo. ¿En qué consiste o cómo funciona Avanzamos Contigo? Avanzamos Contigo es un proyecto que nos valida, ¿cierto?, desde el Ministerio de Desarrollo Social para poder hacer este acompañamiento o esta intermediación entre personas con discapacidad y empresas que tienen un puesto de laboral. Implica apoyos concretos a ambas partes, desde evaluación de puesto de trabajo, evaluación de las características de la persona, como cuáles son sus habilidades para trabajar o cuáles son las herramientas que tiene o las que necesita más apoyo. Lo que se hace ahí es entregar como un análisis de compatibilidad para decir, esta persona por estas características es compatible con este puesto de trabajo, te lo recomiendo, digamos. Y en el fondo ahí dependemos un poco de la empresa para decir, ya, vamos con este proceso o no vamos. Presentamos generalmente un par de candidatos por puesto de trabajo y luego vamos haciendo acompañamientos, que principalmente es educación a los compañeros de trabajo y a la jefatura directa, seguimiento de algunos procesos como evaluación de ajuste, por ejemplo, antes de la recontratación. La idea para nosotros siempre, igual que para la persona y también para la empresa, sí, eso es algo súper interesante, que todos tenemos el mismo objetivo y es que se mantenga en el tiempo, que no tengamos que partir de cero con otro proceso y ojalá podamos seguir sumando candidatos. Y desde ahí entonces la idea es que este trabajador, esta trabajadora se integren a la empresa y vayamos manteniendo una comunicación constante por al menos el primer año. Tenemos ahí experiencias muy interesantes. Ese es el proyecto que yo te decía que estamos a puertas de partir una tercera versión. Entonces, en la primera versión, que es el proceso que ya está absolutamente cerrado, rendido ante el Ministerio de Desarrollo Social, alcanzamos a 10 regiones y busca, en este caso, alcanzar a 600 personas con discapacidad. 35% de ellas, ¿cierto?, debieran quedar contratadas con su contrato en mano, digamos, que es nuestro medio de verificación. Y también hacemos procesos que tienen que ver con prepararse para el mundo laboral, ya prepararse para la entrevista, hacer un currículum y un montón de otros elementos que para muchas personas con discapacidad son ajenos, dado que no tienen experiencia laboral previa. Y eso implica conversar con un montón de personas, con equipos, hacer alianzas con, por ejemplo, el Centro Comunal de Discapacidad de Viña del Mar, el Centro Comunal de Viña, donde se convocan personas con discapacidad, ¿cierto?, de la comuna, y desde alguna forma ahí se empieza a hacer este apresto para buscar candidatos para las ofertas que están vigentes. Esto nos lleva a tener alianza con muchas empresas.
Y eventualmente hay otras necesidades que las empresas pueden tener, que nosotros no tenemos cómo darle respuesta, digamos, desde el marco del proyecto, pero sí, por ejemplo, podemos dar respuesta desde nuestro organismo técnico de capacitación o desde nuestra empresa de asesorías, donde, por ejemplo, se evalúan la accesibilidad, se evalúan los procesos de gestión de personas, o se capacita en prevención de riesgos inclusivos, reclutamiento y selección inclusivo, liderazgo inclusivo, ¿cierto? De repente tenemos que hablarle a las gerencias, o sea, tenemos un equipo súper comprometido, pero los gerentes tienen otras prioridades y lo entendemos bien, porque al final no es el core del negocio, ¿cierto? Entonces, al final tenemos que tener esta conversación de no sacamos nada con tener una persona que se dedica a la gestión de la inclusión y unos candidatos si no le dedicamos algún financiamiento, si no buscamos alguna estrategia para capacitar a todos, o no actualizamos la capacitación de vez en cuando. Y ahí hay un montón de cosas que hacer. Entonces, para nosotros es un tema muy apasionante. Siempre estamos muy disponibles a tener esta conversación con todos y con convocar, como te decía antes, que creemos que es súper relevante. Me encanta cómo lo comunicas, la vocación, el propósito que hay detrás. Directora de incidencia. Sí. ¿Qué significa hacer incidencia? Nosotros decimos con Alison, que es parte de mi equipo y que está aquí presente, que la incidencia tiene mucho de insistencia, porque eso implica tomar alguna problemática social, ir a mostrarle al que tiene la posibilidad de tomar una decisión al respecto y insistir, hasta que ojalá eso se solucione. Ahora, eso no siempre es como tan así, obviamente esa es la parte sencilla o reducida, ¿no? Pero existen situaciones en las que nos toca tener conversaciones que son críticas muchas veces, donde nosotros vemos una posibilidad de solución, mostrar esa posibilidad de solución y también muchas veces gestionar alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil como nosotros para ir a presionar, ¿ya? A quien tiene que tomar la decisión. Normalmente se toman esas decisiones en relación a problemáticas sociales que son reconocidas por la opinión pública, como que todos vamos a estar de acuerdo. Y en eso tenemos harta como ventaja, porque claramente nadie estaría como en desacuerdo de apoyar la inclusión de personas con discapacidad. Claro. Sin embargo, aún así es difícil de repente porque, por ejemplo, en la actualidad tenemos esta cosa de, bueno, si ha bajado la empleabilidad, tampoco podemos ir a castigar a las empresas que no han ido a cumplir, o por lo menos eso es el feedback que hemos recibido de la autoridad, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nos damos una vuelta de repente y decimos ya, a lo mejor no es el castigo la solución. No es eso lo que queremos tampoco nosotros. Lo que queremos, como decía antes, es convocar, es recordarle a la gente que estamos aquí, es recordar que existen muchos apoyos hoy día. En las OMIL, y ahí vamos a conversar con el CENSE y cómo podemos generar estas alianzas a nivel local o en la región metropolitana o en otros espacios. Vamos a conversar con la Seremía del Trabajo y cómo ellos pueden entonces posicionar esta temática en los medios, y vamos a posicionar esto con CENADIS, que es el Servicio Nacional de Discapacidad. Son muchas conversaciones en paralelo y la idea nuestra siempre es como empujar las soluciones finalmente a este problema. Perfecto. Háblame brevemente del cuestionario CEAL-SM y cómo logran impulsar la adaptación de este mismo. Ese ejemplo está súper bueno de incidencia, porque nosotros el año 2023 tuvimos que aplicar el CEAL-SM dentro de Avanza, ¿ya? ¿Qué significa? Era el lanzamiento del cuestionario de evaluación de ambientes laborales. Esa es CEAL-SM, salud mental. Okay. Tiene un enfoque en salud mental y evalúa las relaciones laborales. Si te sientes maltratado, si te sientes valorado, si alguien te hace el vacío en las reuniones, un poco por allá van las preguntas. Y nosotros en ese momento teníamos un compañero de trabajo con una discapacidad visual, una persona ciega que hacía toda la pega administrativa con su lector de pantalla, y cuando le pasamos el CEAL dice, pero espérate que no puedo acceder. Y ahí nos dimos cuenta que la plataforma no era accesible, ¿ya? Entonces desde nuestro equipo de gestión de personas nos dicen, oye, ¿sabes que tenemos este problema? Y nosotros rápidamente dijimos, todas las empresas en Chile van a tener este problema porque es un lanzamiento de la Superintendencia de Seguridad Social. Es una obligación para las empresas de más de 10 trabajadores. Y si nosotros estamos promoviendo la inclusión, no le puedo decir, bueno, de que lo complete el compañero de trabajo. Porque además era un tema súper sensible. Entonces ahí tuvimos conversaciones
largas e intensas, y ahí acuñamos este concepto de la insistencia con la Superintendencia de Seguridad Social para poder justamente mostrar esta problemática. Les llevamos ahí como los antecedentes de accesibilidad, le mostramos otros elementos que estaban en el Estado como una guía de accesibilidad web, y ellos generaron los cambios y después hicimos esto es la conversación abreviada, ¿no? Pero ellos generaron los cambios y después de un rato nosotros hicimos una evaluación nuevamente con este compañero de trabajo que además es experto en accesibilidad web, que les entrega un feedback para poder decir efectivamente quedó buena. Y para nosotros fue muy amable que ya el año pasado nos tocó evaluarnos de nuevo, y ya viene ahí con una leyenda que dice que este instrumento es un instrumento accesible para la discapacidad visual. Que por supuesto que es un logro. Wow. Y logros que hay que felicitar, hay que Gracias. aplaudir. Vamos con la última pregunta. Dale. Y aquí, cuéntanos, principalmente, ¿cuál es el desafío actual de Avanza Inclusión? Ojo, ¿cuál es el desafío actual? O los desafíos actuales, y qué cambio quisieras observar en Chile. Harto, porque bueno, un poco desde la mirada de cómo hemos organizado nuestro trabajo, creo que uno de los desafíos, a propósito de esta mirada del emprendedor social, tiene que ver con la diversificación de financiamiento. ¿Te acuerdas que en algún momento lo mencioné? Para la organización siempre es un desafío. Hoy día dependemos en una parte importante de donaciones por la ley de inclusión o por donaciones sociales, pero tenemos que mirar un poco más allá, y ahí hay postulaciones, financiamientos a fondos, etcétera, y estamos trabajando en aquello. Pero por otra parte, respecto a lo que hacemos, un desafío grande es activar el compromiso de las empresas en materia de inclusión, y eso implica ofertas laborales. Necesitamos ofertas laborales, ojalá, obvio, desde las empresas que tienen más de 100 trabajadores, que son las obligadas, pero también desde todas las empresas de cualquier tamaño, y eso es súper importante porque nosotros, nuestro trabajo de acompañamiento es un trabajo voluntario, gratuito más bien, porque el financiamiento se obtiene de otro lado, ¿ya? Entonces, las empresas pueden recibir nuestro apoyo, pueden recibir candidatos nuestros, pueden recibir este acompañamiento sin tener que pagar por ello. Y eso implica que una empresa, como yo les decía, el mini market, puede decir, oye, yo tengo un puesto de trabajo y quiero contratar a alguien. Y en ese activar, por supuesto que los necesitamos a todos, el compromiso está lento y necesitamos convocar en este desafío, ¿cierto? Al distrito le hemos pedido ayuda, a CIBA le hemos pedido ayuda, y por supuesto aquí a todos los auditores les vamos a pedir ayuda también, y nos pueden buscar en nuestras redes porque estamos súper disponibles a responder a cualquier llamado para poder buscar candidatos y candidatas a empleo. Bueno, aquí estamos en esto y le vamos a pedir ayuda a todos los auditores y a los que también nos están viendo. ¿Dónde ubican a Avanza Inclusión? Las redes, la página web, ¿cómo se contactan? Puede ser en nuestra página web avanzainclusión.cl, o podemos buscarnos en Instagram como avanza.inclusión, y en LinkedIn también estamos. Ahí tenemos distintas conversaciones con distintos públicos, por supuesto, pero en LinkedIn también nos pueden encontrar como Avanza Inclusión y revisar. Incluso en YouTube, nuestros videos, los testimonios de las empresas, testimonios de trabajadores y algunos resúmenes de las actividades que vamos realizando. Perfecto, Evelyn. Agradecerte. Esto no fue una simple entrevista, fue una masterclass de inclusión. Muchas De gracias. verdad, una masterclass. Te lo agradezco, yo aprendí mucho. Espero que todos, incluso los que estamos aquí en el set, aprendimos mucho sobre inclusión, que los auditores y quienes nos estén viendo aprendan. Es un tema que hay que poner sobre la mesa. La invitación a todas las empresas que nos estén escuchando y a todas las personas a participar de iniciativas como esta y que los busquen y apoyemos. Muchas gracias, Muchas Evelyn. gracias a ti. Y esto ha sido todo por hoy en El Inversor Serial, Emprendimientos con Inteligencia. Esto fue El Inversor Serial, Emprendimientos con Inteligencia, experiencias reales, decisiones y aprendizajes para seguir creciendo, porque emprender también se aprende. ¿Qué pasa
pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito.